Hola, muy buenas noches. Nuevamente aquí desde Barranquilla, trayendo un nuevo tutorial, un nuevo encuentro virtual, aquí con los estudiantes del Taller Básico de Meteorología Aeronáutica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Hoy pues nuestro quinto encuentro virtual gira alrededor del tema de los ciclones tropicales. Haremos una introducción básicamente, pues, y nos centraremos en conceptos básicos de ciclones tropicales, debido a que es un tema global, es un tema, digamos, de meteorología general, pero que nos atañe porque también esta terminología y esta fenomenología relacionada con los ciclones tropicales afecta a algunas regiones de nuestro país y efectivamente algunos aeródromos que están ubicados en algunos sectores que pueden ser blanco del paso, sobre todo porque no somos acá en Colombia, no tenemos un historial de impactos directos de huracanes, pero sí de algunos efectos producidos principalmente por bandas externas de algunos huracanes o ciclones tropicales que han surcado por las aguas del Caribe. Bien, vamos a ver esos conceptos, vamos a ir poco a poco y en la medida de eso, pues espero ir aclarando algunas expectativas que cada uno tenga acerca de esta temática. Bien, ¿qué podemos decir de los ciclones tropicales? Bueno, lo primero que podemos decir es que, como hilvanándolo con el encuentro virtual pasado que giró en torno a la temática de los centros de acción, podemos decir que un ciclón tropical es un centro de acción. En este caso, un sistema de baja presión. Sabemos que los centros de acción son sistemas de baja presión y sistemas de alta presión. Bueno, un ciclón tropical es un sistema de baja presión. Se forma en la zona tropical del planeta, ¿sí? En todo digamos que el eje tropical, en toda la parte de nuestra esfera que está contenida en los trópicos, allí se forman los ciclones. Podemos tener ciclones tropicales en todo lo ancho del planeta y en cada, digamos que en diferentes regiones reciben diferentes nombres. Se les acuña un nombre diferente. Por ejemplo, un tipo de ciclón tropical que se presenta en Asia pueden ser los tifones, los taifunes, los willy willies. Sí, son ciclones tropicales que reciben allá diferentes nombres, simplemente un ciclón como se le llama en India. Pero estamos hablando básicamente de los mismos fenómenos, con digamos que los mismos procesos formativos y con el mismo potencial de impacto digamos que de impacto a, a las diferentes esferas en las que se mueve el hombre. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, aquí nos queda claro, nos queda claro que efectivamente estamos hablando de centros de acción. O sea, este es digamos que una figura que va ligada a lo que vimos en el encuentro virtual pasado. ¿Qué otras cosas? Bueno, podemos decir que es un sistema de baja presión, que su núcleo es cálido, ¿sí? Que es un sistema de escala sinóptica. Recordemos que los sistemas de escala sinóptica se caracterizan porque tienen una duración de días a semanas y porque abarcan cientos de kilómetros. Cientos, incluso algunas veces podrían tener un impacto en miles de kilómetros. Tiene características no frontales. Acuérdense también que cuando hablamos de frentes, estamos hablando de unos fenómenos o de unas estructuras que se dan más que todo en latitudes medias. Los ciclones tropicales se dan en la zona tropical, como su nombre lo dice. Por eso tiene características no frontales. Es decir, no depende de la interacción de dos masas de aire como si dependen los fenómenos de latitudes medias. Tiene su origen en aguas tropicales o subtropicales, ¿vale? Estos ciclones tienen una convección profunda muy organizada y una circulación de sus vientos en torno o alrededor de un núcleo definido, en este caso de un centro de baja presión. Como vemos aquí en la imagen, esta es la interacción típica de los centros de alta y los centros de baja presión. ¿Qué hemos dicho en el marco de este taller? Hemos dicho que el flujo o el aire se mueve siempre desde los sistemas de alta presión a los sistemas de baja.
que cuando tenemos un sistema de alta presión, generalmente este presenta divergencia en superficie y presenta convergencia en altura, mientras que cuando tenemos un sistema de baja presión, tenemos que en este caso como el huracán hay convergencia en superficie y la divergencia se presenta es en altura. Por eso estos sistemas de baja presión están caracterizados por la presencia abundante de nubosidad y por otras características pues que iremos aquí dando a conocer. ¿Qué podemos decir? Condiciones para su formación. Cuando, cuando hablamos de la formación de un ciclón tropical, un punto importante o un punto de partida es la temperatura de la capa superficial del océano. ¿Sí? La temperatura de la capa superficial del océano. Que esta debe ser como mínimo 26.5 grados Celsius, lo equivalente a 80 grados Fahrenheit. 26.5 grados Celsius. Este es un requisito fundamental o un elemento fundamental para que se dé la formación de un ciclón tropical. Un ambiente condicionalmente inestable. Cuando hablamos de ambientes inestables o estables, generalmente nos estamos refiriendo a qué tanta convección puede haber en la atmósfera, a nivel atmosférico. Hablando del trópico, claro, porque sabemos que en latitudes medias, más que la convección, lo que más juega es la interacción entre masas de aire. Los gradientes que se presentan a nivel de temperatura y a nivel de presión. Eso juega un papel fundamental en latitudes medias, pero acá en el trópico, cuando nosotros queremos hablar o cuando nosotros queremos referirnos al tema de estabilidad o inestabilidad atmosférica, es fundamental aquí los procesos convectivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ambiente condicionalmente inestable es porque tiene que estar la convección presente. Y la convección a nivel de la atmósfera o a nivel meteorológico, ¿cuál es el signo fundamental de ella? Los movimientos ascendentes del aire. ¿Sí? Movimientos ascendentes del aire. Entonces, un sistema de baja presión está caracterizado por movimientos ascendentes. ¿Producto de qué? Producto de dos procesos. Sí, producto de la convección como tal, como les he dicho, pero también producto de la convergencia. La convergencia que se produce en la parte baja, producto del encuentro de flujos de aire, ¿sí? Producto del encuentro de flujos de aire que como efecto neto de ese encuentro se genera también un ascenso. Bien. ¿Qué podemos decir también? Que debemos tener abundante vapor de agua, una humedad relativa superior al 70%, es decir, que de la capacidad que tiene el aire en ese momento a la temperatura dada, que ya sabemos que tiene que ser de 26.5 en adelante, debe estar copada su capacidad de retener vapor de agua por lo menos en un 70%. Sí, una humedad relativa superior al 70%, ¿eh? Por lo menos ahí en el 70 debe estar copada esa capacidad, es decir, el vapor de agua, digamos que de todo la cantidad de vapor de agua que puede retener una masa de aire, en este caso debería por lo menos ya tener retenido el 70% de su capacidad. Bien, fuerza de Coriolis suficiente. ¿La fuerza de Coriolis qué es? La fuerza de Coriolis es un efecto, en realidad no es una fuerza como tal, pero es un efecto residual, podemos decirlo así, de la rotación terrestre, el movimiento de rotación. En el ecuador geográfico, en ese ecuador que está delimitado por el paralelo cero, la fuerza de Coriolis es cero, es nula. Pero como los ciclones tropicales generalmente se forman, o las perturbaciones que dan principio a esto se forman en latitudes cercanas a 5 y 10 grados, entre 5 y 10 grados de latitud norte, entonces ya la fuerza de Coriolis allí ya es superior a cero. Entonces es necesario que Coriolis esté porque Coriolis le imprime, sí, le imprime al ciclón en cierta forma sus características de giro y también tiene que ver con su desplazamiento progresivo cuando éste va describiendo una trayectoria del este al oeste. Coriolis, ¿qué hace? De acuerdo a la fuerza de Coriolis, toda trayectoria que se intenta describir en el hemisferio norte se curva hacia la derecha y toda trayectoria que se intenta describir en el hemisferio sur se curva hacia la izquierda. Entonces Coriolis es fundamental en la formación de los ciclones tropicales.
Uno digamos que, porque condiciona en cierta forma las características de giro del huracán, pero también porque en su desplazamiento va teniendo una incidencia también en él. ¿Cuál es esa incidencia? Lo va curvando hacia la derecha. Ya miraremos algo ahora. Convergencia en niveles bajos, lo que les decía, cuando tenemos un ambiente inestable o condicionalmente inestable, hablando en términos de baja presión o de sistemas de baja presión, la convergencia en niveles bajos es fundamental. Impulsa, acuérdense que habíamos visto cuando vimos el tema de nubes, que la convergencia era uno de los mecanismos que propiciaban el ascenso de aire. Entonces, mucho más, pues, en la formación de un ciclón tropical, en donde una de las características fundamentales es la presencia abundante de nubes, la convergencia pues tiene una incidencia fundamental, valga la redundancia. Divergencia en niveles altos, claro, esta divergencia en niveles altos va ligada a la convergencia en niveles bajos. Acuérdense que cuando hablamos de convergencia, hablamos de un encuentro, hablamos de llegar a un punto determinado, y cuando hablamos de divergencia, hablamos de separación. ¿Sí? Divergir es separarse, alejarse de un punto. Entonces, en los ciclones tropicales, así como en los sistemas de baja presión como tal a nivel general, la convergencia fundamental en niveles bajos y la divergencia fundamental en niveles altos como compensación también. Si hay una divergencia significativa en niveles altos, eso debe estar compensado por una convergencia en niveles bajos. Débil cizalladura vertical del viento, claro. ¿Qué es la cizalladura? La cizalladura es la variación en la velocidad o en la dirección del viento en función de la distancia. Esta distancia puede ser horizontal o puede ser vertical. En este caso estamos hablando de débil cizalladura vertical. Es necesario que la cizalladura sea débil, es decir, que esa variación en la velocidad del viento entre un nivel y otro no sea significativa para que no desarticule, digamos que esos procesos convectivos y esos procesos de convergencia que se están dando y que están propiciando los ascensos de aire. Si la cizalladura es muy fuerte, los desarticula y no se forma el sistema como tal, porque tampoco se pueden desarrollar las nubes de desarrollo vertical que acompañan la formación de un ciclón tropical. Entonces, si la cizalladura es débil, eso beneficia la formación del ciclón, pero si la cizalladura es fuerte, es decir, que haya una variación significativa entre niveles de la velocidad del viento, entonces la convección no va a estructurar el ciclón como tal. Bien, ¿qué tenemos acá? Clasificación. Pasamos ahora a la clasificación. ¿Cómo se clasifican los ciclones tropicales? Antes de empezar a ver la clasificación, hay que decir que cuando se dan las condiciones para que se forme un ciclón, primero hay una perturbación, ¿eh? Una perturbación que tiene que ver con el campo de presiones, que eso en la medida en que encuentra esa perturbación condiciones propicias de temperatura, de baja cizalladura, de convergencia, de convección, entonces va digamos que desarrollándose un poco. Una de las, digamos que de las estructuras ciclónicas más significativas y que más caracterizan el trópico son las ondas, ¿sí? Ondas tropicales. Esas ondas, digamos que son un paso previo. No toda onda pasa a ser un ciclón. Las ondas manifiestan características diferentes de acuerdo a los escenarios en los que se forman. Entonces estas ondas, que son perturbaciones que tienen un potencial significativo de generar precipitaciones, de generar algunos fenómenos, sobre todo los que tienen que ver con relación al viento, que pueden impactar de manera importante en la zona por donde cruzan, son el elemento fundamental o son un paso previo para que luego haya la existencia de un huracán perdón, de un ciclón tropical. Siempre meto el vocablo huracán porque yo estoy también un poco
ligado a ese nombre cuando se trata de hablar de ciclones tropicales. Bueno, ya vamos a ver qué tipo de ciclones tropicales hay. Pero es importante conocer esto de las ondas, porque las ondas también tienen un impacto significativo a pesar de que no son considerados ciclones, sí son unas estructuras ciclónicas de mucha importancia. No toda onda, como decía, pasa a ser un ciclón tropical. Y no todo ciclón tropical pasa por una etapa de onda, pero sí estas ondas son precursoras de ellos en gran medida. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ya cuando hablamos de ciclones tropicales como tal, podemos clasificar en 4 grupos según la velocidad de los vientos sostenidos, de los vientos máximos sostenidos. De acuerdo a esa velocidad de los vientos máximos sostenidos, también depende mucho el grado de organización de estos, sobre todo la característica de giro alrededor de un centro definido de baja presión. Tenemos que en un primer escalón tenemos la depresión tropical. La depresión tropical ya es una estructura mucho más organizada que una onda. Ya en una depresión tropical se alcanza a ver un giro alrededor de un centro, aunque no tan definido, ya hay una organización nubosa que lleva un giro, que intenta tener una estructura bastante cohesiva, bastante coherente, y en donde se pueden alcanzar vientos máximos sostenidos menores a 62 kilómetros por hora, por debajo de 62 kilómetros por hora. Pero ya por el grado de organización que tiene, que tampoco es un grado digamos que tan evidente, por el grado de organización que hay, ya se puede considerar que es una estructura para llamarla un ciclón tropical. Cuando hay una depresión tropical, esta depresión tropical se le da un número. Sí, a la depresión tropical se le asigna un número. Si esta depresión tropical sigue avanzando en organización y si los vientos máximos sostenidos ya pasan de 62 kilómetros por hora y se instalan entre 63 y 118 kilómetros por hora, entonces ya a ese ciclón lo llamamos tormenta tropical. Sí, tormenta tropical. Es el segundo escalón. Ya cuando tenemos un ciclón tropical de esta naturaleza, ya vemos una mayor organización, ya se puede establecer unos contornos, ya podemos empezar a ver un centro más definido y sobre todo el potencial ya destructivo de este sistema es mayor. Sin embargo, hay que mirar los ciclones tropicales también como unos elementos importantes en la redistribución del calor, en la redistribución incluso de masa, en la redistribución energética de la atmósfera. Si el ciclón tropical se crea por un desequilibrio, pero en últimas termina equilibrando diferentes aspectos y características propios del sistema climático. Entonces, cuando este sistema se instala o presenta características de vientos sostenidos máximos entre 63 y 118 kilómetros por hora, es una tormenta tropical. Cuando el sistema ya es una tormenta tropical, se le asigna un nombre. Sí, ya le estamos asignando un nombre, que será el nombre que tendrá el sistema hasta el final de su ciclo de vida. Aquí ya se asigna un nombre cuando tiene la categoría de tormenta tropical. Y luego, cuando este sistema avanza y empieza a tener vientos máximos sostenidos que se instalan entre los 119 kilómetros por hora, sí, o que alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y se instalan entre estos y 177 kilómetros, ya hablamos de un huracán menor, ¿vale? Les llamamos huracanes menores. Aquellos, ojo, aquellos que tienen como característica la generación o la presencia de vientos máximos sostenidos entre 119 kilómetros por hora y 177, un huracán menor. Este rango de huracán menor abarca 2 categorías dentro de la categorización de huracanes que ya veremos adelante, la categoría 1 y 2. Ya cuando el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 178 kilómetros por hora en adelante, hablamos de un huracán mayor, que es un huracán de categoría 3, 4 o 5. Sí, cuando ya tiene viento máximo sostenido mínimos de 178 kilómetros por hora. De ahí en adelante
ya lo conocemos como huracán mayor. Entonces estos son los cuatro, digamos que los cuatro rangos, los cuatro tipos de ciclones tropicales que se pueden presentar. Acá vamos a ver ya que hablando de huracanes, ¿sí? Hablando de huracanes, ¿qué es el ciclón tropical mayor, más devastador, el que tiene un mayor grado de organización? Si hablando de huracanes, se ha establecido una escala que ya, digamos, ha sido bastante estudiada, una escala que entre varias que se propusieron es la que más ha perdurado o la que más hemos acogido, porque además de tener en cuenta la velocidad del viento, también tiene la generación de impactos y daños que puede generar el huracán como, digamos, como un insumo para poder crearla. Y es la escala Saffir-Simpson, la escala típica de huracanes, escala Saffir-Simpson. ¿Por qué Saffir-Simpson? Hombre, porque fue creada por Herbert Saffir y por Bob Simpson. Saffir, que era un ingeniero importante en términos de un ingeniero civil, más que todo, un ingeniero civil, y Bob Simpson, que si no estoy mal, tenía algo que ver con la NOAA, con la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes. Entonces, si no estoy mal, pues sé que ellos estuvieron ligados. Uno es ingeniero y con mucho conocimiento en términos de construcción y el otro pues ligado completamente al tema meteorológico. Entonces crearon la escala Saffir-Simpson, producto de los apellidos de ambos. Y esta escala está representada aquí en este corto video. Vamos, mire cómo se va moviendo aquí la barra es de la categoría 1 a la categoría 5, porque cuando se habla de la escala de huracanes se habla de 5 categorías. Fíjense que en la medida en que va aumentando la categoría, el daño aquí en esa estructura ficticia que hay, o esa estructura didáctica es mayor, cómo va aumentando el potencial del huracán para generar ese impacto mayor, hasta que alcanza la categoría 5 y pues ahí puede ser súper devastador. Eh, si bien les decía yo, los huracanes los vemos como unos fenómenos súper peligrosos, de hecho lo son para nosotros, y eso dependiendo también el grado de vulnerabilidad que nosotros que se puede representar por los entornos en los que vivimos. Em, ya vemos que es en cierta forma adecuado, ¿no? Que tengamos o razonable que tengamos esa visión de los huracanes. Pero también les decía que ellos eran unos elementos que ayudaban al transporte de calor, a la redistribución energética, que incluso son sembradores y generadores de vida. A nivel de fauna y flora son bastante reguladores y bastante distribuidores de esta. Pero bueno, yo creo que es el tema de que el huracán es un elemento devastador o un fenómeno devastador supera esta segunda consideración por lo que podemos ver que causa. Listo, vamos a seguir acá. Acá podemos ver la escala, si la escala Saffir-Simpson ya aquí con algunos ejemplos y con algunas características, que es de la que dábamos cuenta ahora en el video. Entonces, les decía que son 5 categorías. La categoría 1 y la categoría 2 son las que están ligadas al tipo a ese tercer tipo de ciclones que llamamos huracanes menores. Y la categoría 3, categoría 4 y categoría 5 ya se les llama huracanes mayores. Entonces, un huracán de categoría 1 está representado por vientos máximos sostenidos entre 119 y 153 kilómetros por hora. Sí, sus vientos son, digamos que, catalogados como peligrosos y que producirán algunos daños. Un ejemplo de ello, el huracán Dolly en el año 2008. La categoría 2 ya tiene vientos o presenta vientos máximos sostenidos entre 154 y 177 kilómetros por hora. Son vientos extremadamente peligrosos, causan daños más extensos que un huracán de tipo 1 de categoría 1, perdón, y un ejemplo es el huracán Francis de 2004.
Ya cuando hablamos de una categoría 3, ya hablamos de vientos máximos sostenidos entre 178 y 208 kilómetros por hora. Ahí podemos hablar del huracán Iván, que en el 2004 incluso estuvo muy cerca de tocar a la península de La Guajira. Em, y dice que ya un huracán de categoría 3 ya produce daños devastadores. Ya la categoría 4 presenta vientos máximos sostenidos entre 209 y 251 kilómetros por hora. Ya son daños catastróficos los asociados a esta categoría. Y un ejemplo es el huracán Charlie del 2004 también. Em, y un ya huracán de categoría 5 ya presenta vientos máximos sostenidos de 252 kilómetros por hora en adelante. Sí, ya ese es un rango bastante amplio. Y un ejemplo es el huracán Andrew. Y dice que se producen daños catastróficos cuando hay presencia de un huracán de esta categoría. Tenemos el ejemplo de Iota el año pasado, eh, que causó daños devastadores en la isla de Providencia y que también causó daños en San Andrés. Iota. Tenemos un ejemplo de un huracán 5 en el año 2005 que se produjeron dos huracanes súper devastadores, sobre todo el Katrina, que el Katrina, aunque cuando toca tierra no era huracán 5, sí llegó en algún momento a ser huracán 5 en su tránsito por el Golfo de México, si no estoy mal. No toca siendo categoría 5 a New Orleans, pero causó daños devastadores por también, digamos que amplificados por el hecho de la vulnerabilidad que tenía esa zona para hacer frente a un huracán, ¿no? Porque a veces una zona puede estar impactada por un huracán menor, pero como es tan vulnerable, los daños pueden ser más catastróficos que los que puede generar un huracán de mayor categoría en una zona con una menor vulnerabilidad. Entonces, con el Katrina pasa que era un huracán de tipo 3, lógicamente un huracán importante, pero que además de eso toca una zona que era bastante vulnerable. En ese año se produce el que quizás es el huracán más fuerte que se ha generado aquí en aguas del Atlántico, que es el huracán Vilma, que impactó la península del Yucatán, también causando ahí algunos daños importantes, estragos, pero no con la magnitud del Katrina. ¿Por qué? Porque esa zona de aquí de la península del Yucatán pues está poblada por muchos complejos turísticos que de pronto en infraestructura están más dotados. Y bueno, no fueron los daños que se produjeron en New Orleans con el Katrina, pero también fueron daños importantes. Entonces esos son algunos ejemplos. Nosotros en Colombia no hemos tenido un impacto directo, es decir, que el centro del huracán llega acá. En el año 1988 el paso de Johan produjo daños aquí en la costa atlántica y Johan tuvo además la característica de que cruzó del Atlántico al Pacífico y que ya en el Pacífico se le tuvo que poner otro nombre fue el de huracán Miriam. Logró pasar el Istmo, logró pasar Panamá, logró pasar Costa Rica y se insertó en el Pacífico. ¿Qué otro? Pues tuvimos el huracán Matthew, que si no estoy mal estuvo por ahí en el 2016, 2015, 2016, ahora no recuerdo exactamente. Y Matthew, pues sus bandas externas de lluvia generaron lluvias aquí en esta zona durante prácticamente un día completo. Pero bueno, no fue más, porque solamente fueron los extremos los que lograron tocarnos, pero nunca hemos tenido un impacto directo de un huracán hasta donde yo pues me he documentado. Em, bueno, eso con respecto a la escala. Ya saben que la escala de huracanes se llama la escala Saffir-Simpson. No la confundan con la escala de tornados, que es la escala Fujita-Pearson. ¿Sí? Escala Fujita, tornado, escala Saffir-Simpson, huracanes. Bien, hablemos un poco del ciclo de vida de un huracán. Cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos de un nacimiento, de un crecimiento y una madurez y de una disipación. Cuando hablamos del nacimiento, las condiciones incipientes, habíamos hablado ya o les había comentado ahorita sobre esto, ¿no? Que era necesario una temperatura
que por lo menos fuera de 26.5 grados o que fuera superior a 26.5 grados, pues uno siempre redondea esto y habla de 27, una temperatura mínima de 27 grados. O sea, una temperatura de la superficie del mar que mínimo sea de 27 grados. Em, que, por ejemplo, lo que decía ahorita, si ustedes ven aquí, dice vientos flojos. Vientos flojos quiere decir también vientos que no tengan una gran intensidad y que tampoco presenten cizalladura significativa, que es esa variación en la velocidad del viento en la dirección con respecto a la vertical. Lógicamente, abundante vapor de agua, que haya evaporación, que tengamos una perturbación en el campo de presiones, eso es necesario. Abundante convección y abundante convergencia, como lo estamos mostrando aquí. Fíjense que abajo hay convergencia, pero que aquí arriba, encima de la nubosidad que se forma, estas pues son nubes de desarrollo vertical, nubes de tormenta, nubes cumulonimbus, que en la parte alta hay divergencia. Convergencia en la parte baja, divergencia en la parte alta. Aquí nos dice que estas son tormentas, claro, tormentas representadas aquí por la formación de cumulonimbus. Entonces, esto hace parte de ese ciclo de vida. Este fenómeno se irá desplazando de este a oeste y en la medida en que se desplaza de este a oeste, si sigue encontrando condiciones propicias, se irá desarrollando. Posiblemente se convierta en una onda y de una onda pase ya a ser un ciclón, ya como depresión, luego como tormenta tropical. Bien, pero todo depende de qué condiciones encuentra en su recorrido. Si en vez de condiciones cálidas encuentra aguas más frías, pues lógicamente va a ir degradándose y no se desarrollará lo suficiente para convertirse en un ciclón. Em, Crecimiento y madurez, bueno, eso va a depender de lo que les digo actualmente, de esas condiciones, va a depender de que se mantenga su alimento fundamental, que es la evaporación del océano, el contenido de vapor de agua que se genera producto de la evaporación del océano. Por eso es importante que él surque por aguas cálidas. Y allí pues irá poco a poco convirtiéndose o pasando por cada uno de los estadios digamos, de los estadios de formación, ¿no? Se convertirá en una depresión, podrá pasar una tormenta, luego podrá pasar a ser un huracán. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver aquí en la parte, en este punto donde está el 1, que todavía no hay una organización significativa, que ahí está el conglomerado nuboso, pero que no tenemos todavía contornos definidos de ese sistema. Luego acá si vemos ya un centro un poco más definido, ese centro allí brillante de color blanco. Aquí podemos decir que en el punto 2 podemos tener una depresión, que aquí en el punto 3 ya podemos hablar de una tormenta tropical, ya se ven los contornos más definidos, ya una mayor cohesión con respecto al centro. Luego ya aquí en el punto 4, aquí ya tenemos el ojo ahí despoblado de nubosidad y aquí es un huracán. Un huracán que puede ser aquí un huracán menor, luego pasa a ser un huracán mayor y aquí está impactando la superficie. ¿Qué sucede con estas trayectorias que ellos describen? Yo les decía que Coriolis o el efecto Coriolis o la fuerza Coriolis conllevaba a que siempre que se intentaba describir una trayectoria en el hemisferio norte, ese elemento, esa trayectoria se curvaba hacia la derecha. Por eso vienen las perturbaciones de los ciclones tropicales que se dan aquí en el Atlántico, vienen generalmente de las costas africanas, especialmente las costas de Cabo Verde. Y ellos intentan describir una trayectoria incluso horizontal, rectilínea, pero Coriolis los va curvando poco a poco y por eso ellos terminan pasando casi siempre por aquí, por las islas estas caribeñas y terminan en muchas ocasiones impactando tierras en el Golfo de México o acá en la costa este norteamericana. Luego tenemos, cuando hablamos de la disipación, hay que tener en cuenta que un ciclón se disipa en la medida en que se le ven reducidas las fuentes digamos que las fuentes de su sostenimiento, en este caso el vapor de agua y también el hecho de ir circulando fundamentalmente por el océano, ¿no?
Bueno, y también el tema de los flujos convectivos y de los flujos convergentes en la parte baja. Entonces, en la medida en que el huracán pasa por aguas más frías, que no generan, en donde no hay la misma cantidad de evaporación o el mismo suministro de vapor de agua para él empieza a disiparse un poco o se puede degradar un poco. Y lo mismo cuando toca tierra, porque ya cuando toca tierra no va a tener ese alimento, va a escasear el tema del vapor de agua y lógicamente él va a empezar a disiparse. Claro está, con un huracán cuando se disipa de una forma bastante violenta, ¿no? Eh, Podemos ver o tener en cuenta algunos factores que contribuyen a esa disipación, que es la cizalladura del viento. Es decir, yo les decía ahorita que débil cizalladura ayudaba a su formación y que cuando la cizalladura era muy fuerte, esto podría contribuir digamos que el no mantenimiento de la estructura del huracán, esa estructura vertical como tal. Cuando va sobre agua fría, cuando atraviesa una región seca, cuando toca tierra, ¿sí? Cuando toca tierra pierde la principal fuente de humedad y cuando se ve reducida digamos que su energía, su fuerza y sobre todo su circulación por efecto de la fricción o el rozamiento con la superficie terrestre. Eso pues lo ralentiza bastante y hace que esa circulación ciclónica que lo caracteriza pues se vea interrumpida cuando toca tierra. Entonces estos elementos contribuyen a su disipación. En cuanto a su estructura, pues hay tres elementos o tres partes fundamentales de la estructura de un huracán. Uno son los bordes externos, sus bandas, son unas bandas, se les llaman bandas de lluvia, esas bandas externas, porque ahí es donde se alojan los grandes cumulonimbus o grandes cumulonimbus que generan abundante precipitación, entre otras nubes, son cumulonimbus embebidos ahí en todo la extensión de sus bandas de lluvia, de sus bandas externas. El ojo, que es la parte central desprovista de nubes, y la pared del ojo, que es lógicamente el primer anillo alrededor del ojo, y es donde están contenidos grandes columnas de nubes cumulonimbus con un gran potencial, y es donde se encuentran los mayores vientos ya. Básicamente los vientos huracanados del sistema están ahí en la pared del ojo, siendo crítica la parte delantera derecha. Em, por ejemplo, aquí estamos viendo dos ojos. Sí, el de la derecha se ve un poco más nítido que el de la izquierda, pero ambos son huracanes. Fíjense que son dos configuraciones diferentes, pero son huracanes, ambos. En uno el ojo es un poco más nítido y se ve también un poco más abierto, se ve más extenso que en el otro. En el que tenemos a la izquierda, el ojo está un poco más cerrado, más cerrado, incluso la estructura central del que está en la izquierda termina siendo un poco de menor tamaño que el que está en la derecha. De pronto ya cuando vemos las bandas externas, pues vemos que está, digamos que bastante extendido, pero la parte central tiende a ser un poco más reducida. Em, Esta es la pared del ojo y en la pared del ojo lo que tenemos son unas bandas de nubes cumulonimbus. Esta es la pared del ojo vista por dentro por un avión cazahuracanes de la NOAA, del Centro Nacional de Huracanes. Aquí en estos bordes es donde se alojan los vientos más fuertes de un huracán. ¿Sí? Lo que llamamos la razón de ser del por qué es un huracán. Ahí es donde se encuentran los vientos máximos sostenidos, que ya sabemos que alcanzan unas dimensiones significativas. Acá podemos ver las bandas de lluvia, son estas bandas externas, todos estos anillos que se ven aquí. Luego de la pared del ojo, lógicamente viene una estructura nubosa, bastante cerrada, pero luego empiezan a aparecer unos bordes, ¿no? Entre borde y borde siempre hay un grado de separación. Entonces, en esos bordes se alojan también cumulonimbus embebidos entre otras nubes que nos generan mucha precipitación y que incluso son precursores de tornados, que pueden venir acompañados de tornados. Esas bandas externas son las que en algún momento algunas zonas de Colombia han tocado cuando hay pasos de huracanes cercanos, cuando pasan por el Caribe y nos rozan. Generalmente hemos tenido ese impacto, pero que nos haya
golpeado el huracán con su centro y se nos haya metido a territorio, introduciendo toda su estructura, pues no hemos tenido eso porque producto de la fuerza Coriolis los huracanes se curvan generalmente antes de tocarnos. Acá tenemos huracanes con tamaños diferentes. El tamaño, ojo, el tamaño de un huracán es importante en términos de cuánto puede abarcar, cuánta extensión de terreno puede abarcar y cuánto puede afectar desde ese sentido. Pero el tamaño no va ligado a la velocidad. O sea, hay huracanes pequeños que pueden tener vientos sostenidos mayores que huracanes más grandes. Lo que sí está claro es que ahora también depende de las velocidades con las que ellos se desplacen también. Hay huracanes que se desplazan más rápido que otros. ¿Ya? Y hablo de desplazamiento, no de los vientos sostenidos internos, que es otra cosa. Hablo de la velocidad de desplazamiento. Huracanes que son más lentos en su desplazamiento, lógicamente tienen un potencial de daño mayor en términos de la ubicación. Y entre más grande sea, pues va a abarcar más extensión de terreno que puede impactar. Pero a veces huracanes con menor tamaño tienen unos vientos sostenidos muy fuertes que también conlleva que hagan mucho daño. Así que es relativo, aquí hay que mirar, además de las características del sistema, hay que mirar el grado de vulnerabilidad que puedan tener las zonas en su, digamos que en su interacción con un fenómeno de estos. Aquí tenemos el cómo circula, pues por ser un centro de baja presión, la circulación en el hemisferio norte va a ser contraria a las manecillas del reloj. Siempre en un huracán la parte delantera derecha es donde están los vientos más fuertes debido a que se suma la velocidad del viento sinóptico que lleva el huracán desplazándolo con la misma fuerza también del huracán. Siempre la parte derecha, aquí ubicada sobre todo en la cercanía del ojo, esa parte derecha delantera es la más catastrófica, es donde están los vientos con mayor intensidad. Y bueno, eso se lo quería compartir. Ha sido un breve encuentro o una breve charla sobre estos importantes fenómenos. Espero que haya sido de provecho y que haya contribuido a aclarar dudas si las había y haya contribuido también a aumentar el grado de conocimiento de todos en cuanto a esta temática. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva ocasión.